En un giro inesperado que ha sacudido el panorama político y judicial español, el empresario Víctor de Aldama, figura central en el ya infame caso Koldo, ha lanzado una ofensiva legal desde su celda en la prisión. Este movimiento audaz ha añadido una nueva capa de complejidad a un escándalo que ya mantenía en vilo a la opinión pública y a los círculos de poder en España. El caso Koldo, que lleva el nombre del exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, estalló como una bomba en el escenario político español, salpicando altos cargos y poniendo en entredicho la gestión de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19. Víctor de Aldama, empresario con conexiones en las altas esferas, se vio rápidamente en el ojo del huracán, acusado de ser una pieza clave en una presunta trama de corrupción que habría aprovechado la crisis sanitaria para enriquecerse ilícitamente. Desde su encarcelamiento por orden de la Audiencia Nacional, Aldama ha decidido pasar a la ofensiva. Su equipo legal ha presentado un recurso que no solo busca su liberación, sino que también lanza graves acusaciones contra el sistema judicial. El empresario alega que su detención es una maniobra coercitiva diseñada para forzar confesiones sobre aspectos de sus negocios que hasta ahora han permanecido en la sombra. En un movimiento que ha dejado boquiabiertos a muchos observadores, Aldama ha señalado directamente al juez Santiago Pedraz, una figura respetada y temida en la judicatura española. El empresario sostiene que su encarcelamiento es un intento desesperado del magistrado para que revele información sobre activos que la investigación no ha logrado identificar. Esta acusación no solo pone en tela de juicio la integridad del proceso judicial, sino que también sugiere que Aldama podría tener as bajo la manga que aún no ha revelado. El caso Koldo ya había puesto en aprietos al gobierno de Pedro Sánchez, especialmente al PSOE, por las conexiones de algunos de los implicados con el partido. La nueva estrategia de Aldama amenaza con abrir aún más la caja de Pandora, potencialmente arrastrando a más figuras políticas al escándalo. La oposición, liderada por el Partido Popular, no ha tardado en capitalizar esta situación, exigiendo explicaciones y responsabilidades al más alto nivel. La sociedad española, ya de por sí escéptica con sus instituciones, observa con una mezcla de fascinación y desencanto cómo se desarrolla este nuevo capítulo del caso Koldo. Las redes sociales hierven con teorías y comentarios, mientras que los medios de comunicación compiten por ofrecer las últimas actualizaciones y análisis más profundos del caso. El desenlace de esta batalla legal entre Aldama y la justicia española está por verse. Si el recurso prospera, podría sentar un precedente peligroso en la lucha contra la corrupción. Por otro lado, si las alegaciones de Aldama resultan ser infundadas, su situación legal podría empeorar considerablemente. Lo que está claro es que el caso Koldo, lejos de cerrarse, parece estar entrando en una nueva fase aún más turbulenta. Con cada giro del caso, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones se pone a prueba, y el sistema político español se enfrenta a un escrutinio sin precedentes. En los próximos días y semanas, todos los ojos estarán puestos en la Audiencia Nacional y en las posibles revelaciones que puedan surgir de este enfrentamiento entre Víctor de Aldama y el aparato judicial. Sea cual sea el resultado, es probable que el paisaje político y legal de España no vuelva a ser el mismo después de que se disipe el polvo de esta batalla. En el turbulento panorama de la actualidad española, un nuevo escándalo ha emergido con fuerza, capturando la atención de la opinión pública y poniendo en jaque a importantes figuras del mundo empresarial. El caso del presunto fraude del IVA de hidrocarburos, que asciende a la astronómica cifra de 180 millones de euros, se ha convertido en el epicentro de una investigación que promete sacudir los cimientos de la industria energética y el sistema fiscal del país. En el centro de esta tormenta mediática y judicial se encuentra una figura controvertida, Aldama. Este empresario, cuyo nombre completo aún no ha sido revelado por completo a la prensa, se ha visto envuelto en un entramado de acusaciones que lo sitúan como una pieza clave en este supuesto fraude millonario. Junto a él, un heterogéneo grupo de personajes completa el elenco de implicados, entre los que destaca Claudio Rivas, también encarcelado y con quien Aldama compartió negocios en el pasado. La relación entre Aldama y Rivas se ha convertido en uno de los puntos focales de la investigación. Aunque Aldama insiste en que sus negocios conjuntos no tienen relación con el sector de los hidrocarburos, las autoridades parecen tener una opinión diferente. Esta discrepancia entre la versión del acusado y la de los investigadores añade una capa adicional de complejidad al caso, alimentando la especulación y el interés mediático. En un intento por distanciarse de las acusaciones más graves, Aldama ha optado por presentarse como un simple intermediario de clientes. Esta estrategia busca minimizar su papel en el presunto fraude, sugiriendo que su participación, si la hubo, fue periférica y no central en la operación. Sin embargo,
Esta narrativa choca frontalmente con la visión que tienen tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción. Para las autoridades judiciales, la realidad que se esconde detrás de este caso es mucho más turbia de lo que Aldama quiere hacer creer. La magnitud del fraude, que asciende a 180 millones de euros, sugiere una operación sofisticada y bien organizada, difícilmente atribuible a la acción de simples intermediarios. Esta discrepancia entre la versión de Aldama y la de los investigadores se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos del caso. En un movimiento que promete intensificar aún más el drama judicial, Aldama ha presentado un recurso en el que denuncia la debilidad de los argumentos esgrimidos en su contra. Califica las acusaciones de ambiguas, imprecisas y endebles, llegando incluso a sugerir que son un mero pretexto para mantenerlo encarcelado. Este recurso no solo representa un desafío directo a la narrativa construida por la Fiscalía, sino que también pone de manifiesto la determinación de Aldama de luchar contra las acusaciones hasta el final. La batalla legal que se avecina promete ser intensa y potencialmente reveladora, con implicaciones que podrían extenderse mucho más allá del caso concreto. A medida que la investigación avanza y se revelan nuevos detalles, el caso del fraude del IVA de hidrocarburos promete mantenerse en el centro de la atención pública. La magnitud del presunto fraude, la prominencia de los implicados y las potenciales ramificaciones más amplias aseguran que este escándalo seguirá siendo un tema de intenso debate y escrutinio en los meses venideros. Para los ciudadanos españoles, este caso representa más que un simple escándalo financiero, es un recordatorio de la importancia de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en todos los niveles de la sociedad. A medida que se desarrolla el proceso judicial, la nación observa atentamente, esperando que la verdad salga a la luz y que se haga justicia, sea cual sea el resultado final. En un giro inesperado en el caso que ha captado la atención de toda España, el empresario Aldama ha presentado una defensa que va más allá de simplemente cuestionar las acusaciones en su contra. Este movimiento legal ha desatado un debate sobre los límites del sistema judicial y los derechos fundamentales de los acusados en nuestro país. El empresario califica la prisión preventiva como una medida desproporcionada y claramente innecesaria. Según su versión, esta decisión judicial no responde a criterios legales objetivos, sino que se utiliza como una herramienta de presión para forzar su colaboración en la investigación. Esta acusación es particularmente grave, ya que sugiere un posible abuso de poder por parte de las autoridades judiciales. Si se probara cierta, podría tener consecuencias significativas no solo para este caso, sino para todo el sistema judicial español. En un giro inesperado, Aldama admite en su escrito de defensa haber realizado labores de intermediación para las empresas de combustibles que están bajo investigación judicial. La defensa de Aldama no solo busca cuestionar las acusaciones específicas en su contra, sino que también pone en tela de juicio aspectos fundamentales del proceso judicial en España. La estrategia de defensa de Aldama ha generado reacciones mixtas entre expertos legales y la opinión pública. Mientras algunos ven sus argumentos como una defensa legítima de los derechos fundamentales, otros los consideran un intento desesperado de evadir la justicia. El caso Aldama se ha convertido en mucho más que un simple proceso judicial contra un empresario acusado de corrupción. Ahora, se ha transformado en un debate sobre los límites del poder judicial, la protección de los derechos fundamentales y la integridad del sistema legal español. En un giro inesperado en el panorama judicial español, el empresario Aldama se encuentra en el centro de una tormenta mediática y legal que ha captado la atención de todo el país. Este caso, que involucra acusaciones de fraude millonario, plantea interrogantes sobre los límites entre las prácticas empresariales agresivas y la ilegalidad, así como sobre la eficacia y equidad del sistema judicial español. El empresario, cuyo nombre completo aún no ha sido revelado por completo en los medios, ha sido rápido en establecer su posición. Según fuentes cercanas a su defensa, Aldama insiste en que su papel en el entramado empresarial bajo investigación se limitó estrictamente a la captación de clientes. Esta afirmación busca distanciarlo del núcleo de las acusaciones de fraude que han llevado a su detención. En un intento por reforzar su inocencia, Aldama ha subrayado enfáticamente que todas sus actividades empresariales han sido debidamente declaradas a Hacienda. Este punto es crucial en su defensa, ya que busca desvincularse de cualquier acusación de evasión fiscal, un delito que suele acompañar a los casos de fraude financiero de gran escala. La defensa de Aldama ha optado por una estrategia que no solo niega las acusaciones de fondo, sino que también cuestiona la legalidad del proceso en sí. Un punto clave en su argumentación es la supuesta violación de los plazos procesales establecidos por la ley española. Según el equipo legal del empresario, Aldama fue detenido el 7 de octubre,
pero no fue presentado ante el juez Pedraz hasta el 10 de octubre. Este lapso de tiempo excede las 72 horas máximas que establece la ley para poner a un detenido a disposición judicial. Esta aparente irregularidad no es un detalle menor. En el sistema legal español, las violaciones de procedimiento pueden tener consecuencias significativas en el desarrollo y desenlace de un caso. La defensa de Aldama va más allá de las meras tecnicidades legales. Sus abogados han planteado dudas sobre la verdadera motivación detrás de todo el procedimiento judicial. Sugieren que, más que buscar la administración de justicia, la investigación parece estar diseñada con el objetivo específico de desentrañar el entramado empresarial de Aldama. Esta línea de argumentación implica que las autoridades podrían estar utilizando el proceso judicial como una herramienta para obtener información detallada sobre las operaciones y activos del empresario. La defensa insinúa que esto podría constituir una forma de fishing expedition legal, una práctica cuestionable en la que se utilizan procedimientos judiciales para obtener información que de otra manera no estaría disponible para los investigadores. El caso Aldama no solo tiene implicaciones para el empresario y sus asociados, sino que también pone de relieve cuestiones más amplias sobre el funcionamiento del sistema judicial español. La supuesta violación de los plazos procesales, si se confirma, podría alimentar el debate sobre la eficiencia y el respeto a los derechos de los acusados en los procedimientos judiciales del país. Además, las alegaciones de que el proceso podría estar siendo utilizado como una herramienta de investigación patrimonial plantean preguntas sobre los límites del poder judicial y la posible instrumentalización de los procesos legales con fines que van más allá de la mera administración de justicia. A medida que el caso Aldama se desarrolla, promete convertirse en un punto de referencia en el debate sobre la justicia económica en España. Las acusaciones de fraude millonario, las defensas basadas en tecnicidades legales y las insinuaciones de motivaciones ocultas en la investigación crean un cóctel explosivo que seguramente mantendrá a la opinión pública y a los expertos legales en vilo durante los próximos meses. En el turbulento escenario de la justicia española, un nuevo capítulo se desarrolla con la presentación de un recurso que pinta un cuadro sombrío y controvertido. El protagonista de esta historia, un hombre de negocios cuyo nombre resuena en los pasillos de los juzgados, se presenta a sí mismo como una víctima de un sistema que, según él, utiliza métodos cuestionables para alcanzar sus objetivos. El recurso presentado por Aldama no es una simple apelación legal, es un grito desesperado de un hombre que se siente atrapado en una red de intrigas judiciales. Según su versión de los hechos, Aldama no es más que un peón sacrificable en una partida de ajedrez mucho más grande y compleja. Esta narrativa nos invita a cuestionar los mecanismos de la justicia y la verdadera naturaleza de sus objetivos. En un movimiento audaz y potencialmente peligroso, Aldama apunta directamente al corazón del sistema judicial. Sus acusaciones contra el juez Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción son graves y podrían tener consecuencias de largo alcance. Según el empresario, estas figuras de autoridad han urdido un plan meticuloso con un único propósito: mantenerlo encarcelado para poder seguir investigando y descubrir bienes no identificados que, aparentemente, son el verdadero objetivo de esta cacería judicial. Quizás lo más alarmante de las alegaciones de Aldama es su caracterización del encarcelamiento como una forma de extorsión judicial. Esta afirmación pone en tela de juicio no solo la legalidad de su detención, sino también la ética y los métodos empleados por el sistema judicial español en su conjunto. Si sus palabras tienen algún fundamento, estaríamos ante un caso de abuso de poder que socava los principios fundamentales de la justicia. El recurso de Aldama no se limita a defender su inocencia, va más allá y dibuja un retrato sombrío del sistema judicial español. En su perspectiva, la justicia en España ha abandonado su noble misión de impartir justicia de manera imparcial. En su lugar, según el empresario, se ha convertido en un instrumento de presión, intimidación y sometimiento, especialmente dirigido contra aquellos que ocupan posiciones de poder y riqueza. Este caso trasciende la situación personal de Aldama. Plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia en España y la relación entre el poder judicial y los ciudadanos, especialmente aquellos con influencia económica o política. ¿Estamos ante un caso aislado de percepción distorsionada por parte de un acusado desesperado, o hay elementos en el sistema que realmente permiten este tipo de manipulación? Independientemente de la veracidad de las acusaciones de Aldama, su recurso ha abierto un debate necesario sobre el funcionamiento del sistema judicial español. Es un recordatorio de que la justicia no solo debe ser justa, sino también parecer justa. En un Estado de Derecho, la confianza en las instituciones judiciales es fundamental, y casos como este ponen a prueba esa confianza. En un frío amanecer de octubre,
Carlos Aldama se despertó con la certeza de que su vida había cambiado para siempre. El peso de las acusaciones, las miradas inquisitivas y el murmullo incesante de los medios de comunicación se habían convertido en su nueva realidad. ¿Cómo había llegado a este punto? Se preguntaba mientras observaba el techo de su habitación, recordando los eventos que lo habían llevado a ser el centro de un escándalo que sacudía los cimientos del sector energético español. Todo comenzó con una llamada telefónica. «Señor Aldama, necesitamos que se presente en la Audiencia Nacional», le había dicho una voz fría al otro lado de la línea. En ese momento, Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las acusaciones eran graves. Supuesta implicación en un fraude masivo de hidrocarburos que había costado millones al erario público. Mientras se dirigía a la audiencia, Carlos repasaba mentalmente su trayectoria profesional. Años de trabajo duro, negociaciones exitosas y una reputación intachable en el sector. ¿Cómo podía todo eso desmoronarse de la noche a la mañana? Las horas en la sala de interrogatorio se convirtieron en un torbellino de preguntas, acusaciones e insinuaciones. Los investigadores parecían tener una narrativa ya construida, y Carlos sentía que sus explicaciones caían en oídos sordos. «Señor Aldama, ¿niega usted su relación con Viña Fuel?», preguntó el fiscal con tono acusatorio. «He actuado siempre como intermediario, nunca he codirigido esa empresa», respondió Carlos, sintiendo como cada palabra era escrutada en busca de contradicciones. A medida que el caso se desarrollaba, Carlos se encontró atrapado en una red de conexiones y coincidencias que, vistas desde fuera, parecían incriminatorias. Su relación profesional con Claudio Rivas, otro de los implicados, se convirtió en el foco de atención de los medios y los investigadores. Carlos intentaba explicar una y otra vez: «Sí, conozco a Rivas. Hemos trabajado en el mismo sector durante años. Pero eso no significa que yo esté involucrado en ninguna actividad ilegal». Los titulares no tardaron en aparecer: Aldama, el eslabón perdido en el fraude de hidrocarburos, las conexiones ocultas del caso Viña Fuel. Cada día, Carlos sentía como su reputación, construida a lo largo de décadas, se desmoronaba ante sus ojos. Amigos y colegas comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos del sector cesaron. Carlos se encontró, de repente, aislado y señalado en un mundo que antes lo había acogido como uno de los suyos. A pesar de la presión, Carlos decidió luchar. Contrató a los mejores abogados y se sumergió en la tarea de recopilar cada documento, cada correo electrónico, cada registro que pudiera demostrar su inocencia. «No soy más que un intermediario», repetía en cada entrevista, en cada declaración. «He actuado siempre dentro de la legalidad, facilitando transacciones pero sin conocimiento de ninguna actividad fraudulenta». Con el paso de los meses, Carlos comenzó a ver su situación desde una nueva perspectiva. ¿Era posible que el sistema judicial, presionado por la opinión pública y la necesidad de cerrar el caso, estuviera buscando culpables a toda costa? «Me he convertido en el chivo expiatorio perfecto», reflexionaba amargamente. Alguien con suficientes conexiones para parecer culpable, pero sin el poder necesario para defenderse adecuadamente. Mientras el caso se prolongaba, la vida de Carlos se convirtió en una espera interminable. Cada día era una batalla contra la depresión, contra la tentación de rendirse y aceptar un trato que, aunque lo declararía culpable, pondría fin a su agonía. Pero algo dentro de él se negaba a ceder. «Si me rindo ahora, estaré dando la razón a un sistema que prefiere la conveniencia a la justicia», se decía a sí mismo en sus momentos más oscuros. Cuando todo parecía perdido, un giro inesperado en la investigación arrojó nueva luz sobre el caso. Documentos que demostraban la limitada participación de Carlos en las operaciones de Viña Fuel salieron a la luz. Por primera vez en meses, Carlos sintió que podía respirar. Quizás, después de todo, la verdad saldría a la luz. El día del juicio llegó finalmente. Carlos se presentó ante el tribunal con una mezcla de temor y esperanza. Mientras escuchaba el veredicto, su mente vagaba por los últimos meses de pesadilla. Y por lo tanto, este tribunal declara al señor Carlos Aldama no culpable de los cargos presentados en su contra. Las palabras resonaron en la sala, marcando el fin de un capítulo oscuro en la vida de Carlos. Pero mientras salía del juzgado, rodeado de flashes y micrófonos, sabía que la batalla por recuperar su reputación apenas comenzaba. Carlos Aldama emergió de esta experiencia como un hombre cambiado. Su fe en el sistema judicial había sido sacudida,
pero también había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía. Mi historia es un recordatorio de que la justicia no siempre es perfecta, declaró en su primera entrevista tras el veredicto. Pero también es una prueba de que, con perseverancia y fe en la verdad, se puede triunfar incluso contra las probabilidades más adversas. Mientras se alejaba de los juzgados, Carlos sabía que su lucha no había terminado. Ahora tenía una nueva misión: trabajar para mejorar un sistema que, en su búsqueda de culpables, a veces olvida la presunción de inocencia y el costo humano de sus acciones. La historia de Carlos Aldama quedará como un testimonio de resistencia frente a la adversidad, un recordatorio de que, en ocasiones, la línea entre ser víctima y victimario puede ser dolorosamente delgada en el complejo mundo de la justicia y la opinión pública. Mientras tanto, Aldama se aferra a su argumento predilecto, el de la vulneración de sus derechos. Según su equipo legal, su encarcelamiento viola la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, por si fuera poco, transgrede su libertad personal de una manera tan grave que podría sentar un precedente nefasto. A medida que se desarrolla esta historia, queda patente que Aldama no está dispuesto a claudicar sin presentar batalla. Mientras desde su celda se proclama víctima de una persecución judicial, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción continúan desentrañando las intrincadas tramas empresariales que parecen estar detrás de este gigantesco fraude de 180 millones de euros. Pero la incógnita persiste. ¿Es Víctor de Aldama un simple intermediario atrapado en un embrollo mayor o un actor clave en esta red de corrupción que intentaba burlar a Hacienda? Con su recurso en marcha, queda por ver si el juez Santiago Pedraz y la Audiencia Nacional cederán a las alegaciones de Aldama o si seguirán presionando hasta que toda la verdad salga a la luz. Lo que está claro es que, al menos por ahora, Aldama ha conseguido poner en jaque a la justicia, que deberá decidir si su prisión preventiva es realmente una medida para garantizar el éxito de la investigación, o como él afirma, una estrategia para forzarlo a revelar secretos ocultos. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.